Francis Allison, alcalde de Magdalena, está con nosotros para hablar de la coyuntura política del país y de los temas de seguridad ciudadana de su distrito. Apelamos a su experiencia y a su larga data en política para hablar de varios temas. Francis, ¿cómo te va? Hola, Carlos. Bienvenido. Gracias por estar en la activa, para gracias, acompañarnos. muchas gracias. Rápidamente, para agotar lo coyuntural, ¿te gusta que el Congreso le diga al Ejecutivo que tiene que reponer a 14.000 personas que no han pasado una prueba para ser maestros? Claramente no es función del Parlamento. Y creo que si en algo se ha criticado este Parlamento es justamente porque está rebasando las funciones que la Constitución le ha dado, ¿no es cierto? Eso es una labor neta y propia del Ejecutivo. Y mi opinión es que están haciendo muchas veces normas populistas a favor de ellos, ¿no es cierto? Acá hay 14.000 votos, pero multiplícalos por el esposo, la esposa, y si luego postulo no sé qué, me la deben, ¿no? Una cosa así, porque no entiendo cuál es la lógica de que en un país donde la educación ya es muy mala, y eso no es justo, porque no es justo que los jóvenes que tienen un papá que puede pagar una buena educación estén en desventaja los que no pueden pagar frente a ellos, ¿no? Entonces, lo justo es que la educación nacional sea igual que la privada, porque lo justo es que sea exitoso el joven que se esfuerza, no el que tiene la suerte de nacer en el seno de una familia con economía mejor. Pero rompen la meritocracia también. Así es, por eso. ¿Cómo ni más ni menos que en educación te van a educar los que no pasan el examen? ¿No es cierto? ¿No? Es la paradoja misma. Claro, pero hay otra paradoja ahora nueva, si hablamos de política. Una fiscal de la nación que no quiere que la investigue. La encargada... Esa cautelar es inexplicable. Inexplicable. La encargada, la persona, la máxima funcionaria que representa al Ministerio Público, la institución que investiga, que persigue el delito, no quiere que a ella se la investigue. Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje? Entonces, todos los investigados buscarán a su juez ahora para que suspenda su investigación. Más bien siempre se reclama de las autoridades que se permitan investigar. La máxima transparencia. Así es. Como todos nosotros, los alcaldes y todas las autoridades, tenemos investigaciones, nos sometemos a ellas y demostramos que la investigación no tenía sentido, ni fondo verdadero, justamente permitiendo que se nos investigue. Buen no punto. Lo otro, ¿no? Entonces, no podemos destruir la institucionalidad del país, tenemos que fortalecerla. Entonces la fiscal de la Nación tiene que permitir que la Junta Nacional de Justicia la investigue, porque además es la institución que la nombra, no al fiscal de la Nación, pero sí al Supremo. Quien nombra jueces, quien los asciende, jueces y fiscales, y quien los asciende una y otra vez hasta ser supremos, y si no eres supremo, no eres fiscal de la nación, entonces ya no creen en la Junta, para ser ascendida sí, pero para ser investigada no. Francis, una fiscal que desairó a la propia Junta mintiéndole en sus narices cuando les dijo yo no voy a verificar, investigar los temas que tienen que ver con mi hermana. Claro. Y lo primero que hizo fue resolver el tema de su hermana en el ministerio. Claro, por eso estamos en una crisis institucional, ¿no? Que es curioso, no solamente lo vemos en el Estado, sino que se ha llegado incluso a algunos, colegios de profesionales, o sea, se ha extendido esto y yo creo que es momento de pararlo. Ha permeado, ¿no? Así es, es momento de pararlo. De acuerdo. Pero fíjate cómo lo que ocurre en el Congreso con los maestros termina siendo una pequeña crisis de gabinete en el Ejecutivo. Yo nunca había visto un Ejecutivo tan débil ante un Congreso de la República, Francis. Lo que pasa es que en realidad, si te das cuenta, Carlos, estamos en un momento en el país, ya hace años en realidad, de una crisis política y en la cual se ha pensado que al presidente sí se puede cambiar si no te gusta, luego que lo has elegido. Y entonces esto está rompiendo también el equilibrio de poderes. Totalmente. Lo ha destruido. Presidentes que hicieron al Congreso de manera irregular y un tribunal constitucional que lo santifica. Entonces, hemos entrado en una situación de verdad que debemos ya corregir. De verdad que sí. Pero no tengo el cómo y es muy difícil encontrarlo, ¿eh? Es complicado. Yo siempre hablo justamente que el gran problema de Perú, Carlos, es de educación. Entonces no podemos atentar contra la educación porque más bien ahí está la única y última esperanza para rescatar el Perú. Que la educación sea de calidad. De acuerdo. Y para todos, democráticamente para todos. Entonces,
Y entender que entonces tenemos que formar a las generaciones venideras para que ellos conduzcan el país de una manera mejor, transparente. Correctísimo. Hablemos de seguridad ciudadana, Francis. ¿Con quién te alineas? ¿Con el plan Boluarte o con el plan Maceta? ¿Cuál va a solucionar el problema? Bueno, ni con el Bukele, ¿eh? Ni con el Bukele. Es curioso ver tanta gente que va a El Salvador, se toma fotos, pero ese es un plan irrepetible en el Perú. Antes un poco la introducción. Claramente el problema número uno en el Perú hoy es la falta de seguridad ciudadana. Eso viene violando los derechos fundamentales de los peruanos, porque nos matan. Nos quita libertad. El derecho a vivir en paz, en tranquilidad. O sea, se está violando, destruyendo los derechos fundamentales de la persona que el Estado tiene que proteger. Y esto también termina por destruir la economía. Porque ¿quién invierte en un lugar que te extorsionan? Estás levantando la puerta de tu nuevo negocio y ya te está visitando el extorsionador. Los que están cerrando, es impresionante. Impresionante. Están matando vendedores de caldo de gallina por no pagar cupos, colectiveros, mototaxistas. O sea, la vida en el Perú ya no vale nada. Y esto lamentablemente me está haciendo recordar, Carlos, a la época del terrorismo, por dos motivos. El primero, porque se está bañando nuevamente de sangre en nuestras calles y en nuestro país. Y el segundo, porque el Estado no ha reaccionado en su momento, igual que antes. Recordaba ayer la masacre de Churajay, ¿no? Y no entendíamos qué había pasado. Y hasta nos querían explicar que los pobladores de Churajay habían confundido las cámaras fotográficas de los periodistas con armas. Y no era así. Se nos dijo que eran avigeos, un gobierno, para cuando ya explotaban las bombas casi en la puerta de tu casa, ya recién las cosas comienzan a cambiar. Lo que es grave, porque cuando el ciudadano se siente tan vulnerado sus derechos, termina incluso creyendo que se puede sacrificar para lograr nuevamente su tranquilidad y su paz, que se puede sacrificar los derechos humanos. Así es, todo vale. Y la democracia también, ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar rápidamente. Yo veo en el actual ministro del Interior que sí hay logros, porque anda capturando delincuentes de organizaciones criminales, en fin. No siempre esto funciona, porque los captura y sueltan de 21 detenidos de Tren de Aragua a 18, ¿no? De eso se queja la policía, pero ayer pero Barrios ayer ha dicho, ¿no? Ojo que la Fiscalía ahí tiene responsabilidad. Justamente, a ver, yo siempre hablo de esas cosas, entonces, la pura verdad. Ni hablemos del plan Bukele, que es irrepetible en el Perú. Es un país chiquitito y otra problemática, además, ¿no? Salvador mide menos que Ica. Así es. Y la verdad, capturar a unos maleantes que todos se han encargado de tatuarse la cara, ¿no? Porque todos están tatuados porque era regla fundamental para ser parte de la mara. Altamente identificables, vaya. Altamente identificables. No solamente el tatuaje decía que eran mareros, sino a qué mara pertenecían. O sea, están y ellos autotatuados diciendo soy maleante. Entonces, bueno, eso no hay acá. ¿Qué creo yo que hay que hacer acá? Primero, hay que fortalecer a la Policía Nacional del Perú, claramente. He visto justamente hoy en una de las carátulas de los diarios que hay un presupuesto interesante para el Ministerio del Interior. 13% más del año pasado, no es poca cosa. Eso hay que aplaudirlo, eso es adecuado. Okay. El dinero no solamente debe ser para la logística, también para la inteligencia, porque tenemos acá crimen organizado ecuatoriano, colombiano, venezolano y brasilero. Entonces no podemos simplemente pensar en comprar carros, motos, equipos de comunicación, no, también inteligencia. Qué bueno que hables de Brasil, el Comando Vermelho de la selva es brutal. Es brutal. Y es gente que mata. Es gente que mata. Todos estos matan, no solamente roban cositas, todos matan. Detrás, por ejemplo, ¿cuál es el segundo grupo de crimen organizado que más mata en el Perú? Proxenetismo. Matan a las mujeres que quieren salir de esta tortura, en fin. Entonces, ¿qué más necesita la policía en el Perú, Carlos? Seguridad jurídica. Y es que en el Perú siempre veo que somos un país, Carlos, de péndulos. Pasamos de que se nos acusa de derechos humanos al otro extremo y nunca hay un medio. ¿Y cuál es el otro extremo? Creer que un policía no puede disparar el arma de reglamento en un enfrentamiento con maleantes armados. Entonces, los fiscales andan metiendo presos a los policías porque les dicen que han debido disparar a la pierna, esas cosas raras, que solamente en un país en vías de desarrollo como ese se puede decir. Un maleante armado que no suelte el arma,
a quien el policía no le dispara en la pierna, no le dispara en donde debe hacerlo para abatirlo, sino en la pierna, como piden algunos fiscales, es un maleante que sigue vivo y con mover un dedo mata al policía. No podemos pedir a la policía que se inmole, pues, y que dé su vida por no hacer su trabajo bien, porque un fiscal lo va a meter preso. Pero estás hablando de una proporcionalidad en el uso de las Pero armas, 100%, ¿no es cierto? pero es que acá se ha entendido que es al revés. Por ejemplo, si uno lee la norma que salió en Chile para proteger a su policía, es curiosa porque luego que matan a 2 carabineros en Así Chile, es. Y genera un gran... que es ¿no? importante, ¿no? O sea, Indignación social. Así es, había impacto por la muerte de 2 personas. y acá hombre. no lo hay. Eso es. Acá, el peruano, cuando matan a un policía, no parpadeamos. Eso es incorrecto. Cuando matan a 50 ciudadanos tampoco, Francis. Eso es incorrecto, es incorrecto, es incorrecto. Tenemos que reclamar, especialmente, hay motivos para hacerlo. Así es. ¿No es cierto? Bueno, pero cuando lees la norma chilena, que es para proteger a la policía, prácticamente le está diciendo al juez y al fiscal que hay presunción de inocencia, que eso ya está en la Constitución, y que se debe entender que cuando el policía dispara, se debe partir del principio de la presunción de inocencia. Eso es evidente, eso está en la Constitución. La presunción de inocencia no solamente es para los ciudadanos, por supuesto. especialmente también para el policía, Todos. que está haciendo su trabajo. Policía que ha sido capacitado para eso, para protegernos, y que además para eso pagamos los impuestos, para que haya policía que nos dé seguridad. Y no policía que no quiere disparar porque la meten a la cárcel. Entonces, aparte del dinero, necesitamos claramente proteger a quienes nos protegen, a nuestra policía. No ponen presos, yo postulo que no deberían ir presos, por ejemplo, preventivamente por disparar en una intervención policial, sin investigación, y sí presos si son condenados. Por supuesto. Pero, Te entiendo, o sea, pero la te prisión entiendo. preventiva de un policía, por usar su arma de reglamento, debe ser algo muy difícil de lograr para un fiscal que lo pida un juez. Pero mira la formación de la policía, Francis, los chicos disparando en un entierro como si muy fuese mal. en el tren de Por Aragua. supuesto, por supuesto. Por supuesto. Pero también es cierto que hay muchos policías buenos y hemos tendido a satanizar Es verdad. a toda la Es institución verdad. por los malos. Claro ¿no? que hay policías buenos. O sea, por ejemplo, quienes manejan para mí la municipalidad son policías retirados. Entonces te das cuenta ahí que son gente honesta. O cuando se permitía al policía trabajar en su día de Franco, donde él quería, algunos en su día de Franco cuidaban hasta pollerías. Sí, señor. Y cargaban hasta el pollo al cargo de que lo Sí, había señor. comprado. Entonces, ahí tienes ejemplos de gente honesta. Así es. Que no está El policía honesto no trabajaba en su día de así es, Franco, pues, ¿no es ya, cierto? Claro. así El es, ¿no? deshonesto tiene Se que los no trabajar. prohibieron, Así pero es. ahí tienes 1000 ejemplos. Hay de aquellos honestos que chambeaban de sol a sol el día que tenían que descansar. Yo diría fortalecimiento policial e inteligencia policial. 100%. Ahora, un tema que me parece también fundamental, lo que hemos hablado hace un momento. Basta de liberaciones sin justificación. A ver, cada vez que hablamos esto con fiscales, jueces, ellos dicen es que el Código Procesal Penal vigente es garantista. Todos se quejan de que es garantista. Ya, pero, Carlos, no es garantista cuando persiguen a un político. Sí, pues. Hacen lo que sea necesario, en los casos públicos, para que nos Elia salgan. Barrios ha dicho que no está de acuerdo con esa calificación de garantista, que se debe De cumplir la ley. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. A ver, seamos claros. En todo grupo humano, Carlos, y alrededor del mundo, hay gente negativa y gente positiva. Seguro. Claramente los positivos son la mayoría. Pero estamos viendo también, sin duda alguna, casos de corrupción. Para algunos fiscales, su semana de turno es su agosto, pues. Liberando a gente que no tenía que haber pedido que no tenía que haber liberado, sino tenía que haber pedido la detención preliminar del Y si el juez. fiscal no investiga y no acusa, se va a su casa el Así delincuente, es. ¿no? Entonces, ¿y qué está pasando con esos jueces o con esos fiscales que liberan de esa manera? Nada. Nadie está mirando hacia ahí. Y efectivamente, la policía tendrá 1000 defectos, pero anda quejándose hace mucho tiempo de que todo su esfuerzo y todo su riesgo a capturar a delincuentes de crimen organizado, en fin, después están en la calle. Sí, al día siguiente y lo saludan. Y los saludan. Así Y que es. se burlan de ellos incluso en las Así es. capturas. Y dicen, Así total, llévame nomás, porque mañana estoy libre. Eso, sí, eso hemos Llévame a la escuchado. fiscalía rápido, porque mañana estoy en la calle. Entonces, estoy libre. Eso, sí, eso hemos Llévame a la escuchado. fiscalía rápido, porque mañana estoy en la calle. Entonces, esto ya tiene que terminar, ¿no es cierto? Porque además hay que ser claros. La Constitución Política de Perú
Por ejemplo, en el tema de los jueces, sí dice que el Poder Judicial es autónomo, pero también dice claramente que los magistrados son responsables civil y penalmente por sus fallos. No es que pone lo que da la gana porque es autónomo, es responsable por su trabajo. Entonces, es hora también de mirar hacia ahí. Pero también tuvimos una reunión antes de ayer, alcaldes de APP, con parlamentarios de APP, el congresista Salguana nos invitó gentilmente, y también postulamos al endurecimiento de penas. Por ejemplo, hay delitos con penas muy bajas. La receptación, que en el Perú ya nos parece una criollada, una viveza, ya se convirtió en el motor que mantiene esta rueda en movimiento. Si en el Perú roban 4.700 teléfonos al día, salvo aquellos que se van al extranjero, todos los demás son vendidos acá. En ese mismo número prácticamente. ¿Y se sabe dónde los venden, Francis? Todo el mundo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces es hora también de que la policía, la fiscalía... Y ahí el distrito también, ¿no? No, yo tengo una norma, hace años le hicimos en otro periodo, clausuramos locales que venden cosas de dudosa reputación. Pero Francis. Pero por supuesto, hay una labor de los alcaldes de clausurar esos locales, ¿no? 2, de la policía intervenirlos y de la fiscalía de no soltarlos, pero también en el Parlamento, antes de ayer hemos pedido, por ejemplo, endurecimiento de penas para la receptación. Es muy importante, pero también le toca a los municipios y al Poder, por ejemplo, Ejecutivo, hacer campañas. Logramos, por ejemplo, Carlos, que los peruanos se pongan cinturón de seguridad. De acuerdo. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Por qué no logramos que los peruanos no sigan comprando robado? O al menos lo intentamos. Es ilógico quejarnos de que nos roben y ser quienes compramos robados y cada vez que compramos un teléfono robado estamos mandando a comprar el siguiente teléfono. Claro, ¿no? claro. Entonces, el taxista que compra autopartes robadas no sabe si esas autopartes vienen manchadas de sangre del asesinato de otro taxista. Entonces, hay cosas que también los ciudadanos tienen que hacer. ¿Qué creo que deben hacer los ciudadanos? Volver a denunciar. La cifra oculta, aquellos que no denuncian, es altísima. Altísima. Y es que sienten que ya no van a recuperar los perdidos, ¿no? Pero quiero que los ciudadanos entiendan que denuncien es importante, porque con las denuncias hacemos lo que se llama el mapa de calor. Claro. Sabemos dónde roban más, dónde roban menos, a qué hora, y de esa manera, con esa información, es que podemos resolver problemas. Pero si ya nadie denuncia, a lo mejor creemos que en este sector no hay delito, y no hacemos nada porque la información que tenemos nos dice que no hay que hacer nada ahí. Necesitamos que una comisaría más amable también, Francis, donde el ciudadano tenga un formato que llenar y no estar escribiendo en un cuaderno loro. De acuerdo. Bueno, en la comisaría Magdalena, dentro de las cosas que hemos hecho este año, que hemos reparado motos, donado computadoras, impresoras, los colchones de los policías y todo, también hemos hecho una sala de espera para que los vecinos tengan un sofá y se puedan sentar en un sitio cómodo mientras esperan ser atendidos, ¿no? Porque el ciudadano tiene derecho a eso, al buen trato, por parte del Estado. O sea, hay mucho por hacer. No creo que por ejemplo, lo que ha hablado acá de Lima, de Plan Maceta, hay que embellecer la ciudad, por supuesto. Hay una cosa que se llama teoría de las ventanas rotas, la conozco de memoria, pero no es exactamente lo que la versión, ¿no es cierto?, limeña, ¿no? Porque si donde hay belleza no robarían, entonces en las calles más bonitas de Lima no robarían. Y lamentablemente en Lima ya no hay ninguna calle segura. Francis, me tengo que ir. Carlos, estuvo el alcalde Jesús María el otro día y nos dijo que de cada 10 robos en Jesús María, 8 eran cometidos por extranjeros. ¿Tienes el mismo ratio en Magdalena? A ver. En realidad hay un ratio ya incluso hasta en Europa, que sí es lamentable, en el Perú y más en Europa, bien elaborado. Por ejemplo, de cada 100 delitos, en algunos países de Europa, 40 y tantos por extranjeros y un 20 y tantos por descendientes de los extranjeros. Entonces, pero tampoco hablemos, ojo Carlos, de control migratorio. Y yo te digo por qué. Porque no va a suceder. El país más poderoso del mundo no ha logrado controlar sus fronteras, Estados Unidos. Se siguen metiendo. Un país que tiene fortunas, juez de migraciones, cárcel de migraciones, policía de migraciones, no puede. Creo yo que más que controlar fronteras, debemos controlar ya adentro. Es más fácil capturar y hacer una labor justamente que, ojo, dentro de las facultades que ha pedido el Ejecutivo está también eso. Más tiempo para poder pedir la documentación al extranjero al cual se acercan en la calle
y no tienen ni nombre. ¿Cómo puede ser que pueda llegar gente buena, bienvenida, pero también gente mala? No, la gran mayoría yo creo que es buena, pero con que sea La gran un mayoría. 0.5% te armaron el quilombo en la ciudad. De acuerdo, ¿no? y es malo incluso, hablemos claro, ¿qué pasa con aquellos buenos venezolanos que abundan en el Perú? No, claro. Son afectados Son también estigmatizados, pues. estigmatizados Así es, por estos malos. completamente. Y es que estos malos están haciendo muchísimo daño en el Perú. Pero tampoco podemos hablar de que tenemos que subirlos a un avión y regresarlos para que vuelvan a Perú al día Es que el siguiente. delincuente es delincuente, Francis, no importa de qué país A ver, sea. ¿No es cierto? dejémonos, por ejemplo, de los romanticismos. Rehabilitación. Por ejemplo, yo he pedido al Congreso que el sicariato siempre tenga cadena perpetua, siempre. No solamente cuando tiene agravante. Quien vive, Carlos, quien tiene como chamba matar, ¿cuándo se va a rehabilitar, Dios mío? Es gente que tenemos que separar de la sociedad. La rehabilitación la dedicamos a aquel joven que delinquió por primera vez en un delito aparte menor. Porque cuando vemos que en muchos países del mundo condena como adulto al menor de edad que mata, por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Porque a los 18 años, no es que a los 17 años con 11 meses y 29 días, o sea, no es que a las 12 en punto te entra la madurez. Unos maduran antes, unos después. Entonces hay que entender que aquellos que ya están matando en las calles, por ejemplo, de 16 años, ya son bien maduritos, ¿no? Merecen una condena como adultos, ¿no? Francis, sigamos conversando en otro momento. El tiempo Encantado. ganado. Gracias por estar con Gracias, nosotros y muchas por gracias. habernos dado tu mirada en torno a estos temas. Gracias, muchas gracias. Francis Allison, alcalde de Magdalena, ha estado con nosotros en el programa. Vamos a la pausa y viene la cultura y el entretenimiento con Carla Milla.